Y tomamos contacto con nuestro primer invitado de esta noche. La conversación es con el ex senador, ex subsecretario del Interior, ex constituyente también, pero que le ha dedicado buena parte de su vida profesional al trabajo justamente en materia de seguridad. Felipe Arboe, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gusto saludarte. Igualmente, quiero partir bueno, usted conoció Carabineros muy desde adentro, fue subsecretario también de Carabineros, si no me equivoco. Sí, es decir, conoce la institución. Además de los temas de seguridad, conoce la institución en particular, que hace que en 23 días tengamos tres víctimas de esa institución y son 5, me parece, en los últimos 11 meses asesinados. ¿Cómo llegamos? Bueno, lo primero, Matías, es reiterar mis condolencias a la familia del Cabo Palma asesinado. Las condolencias a la institución de Carabineros. Me tocó como subsecretario de Carabineros acompañar a muchas familias también de Carabineros asesinados en aquella época. Recordemos el Cabo Moyano y otros. Y fue ahí cuando el fallecido general Bernales, estábamos en el sur, cuando les advirtió a los delincuentes, les dijo: no se duerman porque los vamos a perseguir. Y hoy día yo escuché el llamado del general Yáñez similar, diciendo: no se duerman porque los vamos a perseguir. Y yo espero y confío en que con la unidad que ha convocado el presidente de la República, de buena fe, y con la buena disposición que ha manifestado la oposición, todos los dirigentes políticos de este país, y espero también con la eficacia de las instituciones policiales y del Ministerio Público, se logre la pronta detención de los asesinos del Cabo Palma. Porque lo más relevante en esto es que esto es un hecho que ya está consumado y por tanto lo que se requiere rápidamente es dar con su paradero y obviamente enjuiciarlo y condenarlo. La gente no quiere más impunidad. Nosotros necesitamos reinstalar la institución de Carabineros y legitimar el uso de la fuerza con pleno respeto a la ley y a los derechos fundamentales, obviamente, pero porque sin seguridad no hay libertad. Pero sin la seguridad, sin respeto a la ley, es tiranía, y por tanto el equilibrio es fundamental. Y por eso yo creo que es importante, por un lado, este llamado a la unidad, pero ahora, más que llamado, más que condolencia, lo que corresponde es no repetir hechos del pasado y salir adelante con acciones concretas, inmediatas y efectivas. El presidente de la República, a propósito de acciones concretas, reveló el plan de acción, porque aquí no hay tiempo que perder. De hecho, en lo legislativo ese era el estándar. No hay tiempo que perder, nos quedamos aquí hasta total despacho, abocados a las leyes. Pero también hay medidas administrativas, también hay unas materias legales de cómo hacemos para no perder tiempo. Y ya, esto no es de la noche a la mañana, sin duda, pero tampoco hay que esperar mucho tiempo. ¿Cuáles son, a su juicio, las medidas concretas para, además de reforzar la legitimidad de Carabineros y el apoyo, en materias técnicas, tácticas, materiales, que puedan dar resultados relativamente pronto, lo más pronto que se puedan? Mira, Matías, lo primero yo creo que es abandonar complejos, ideologismos. Vuelvo a insistir en esta frase que creo es relevante: sin seguridad no hay libertad. Y las democracias y los gobernantes requieren de entender eso de manera con convicción, no solo por conveniencia. Y en ese sentido creo que medidas concretas. En primer lugar, un plan de reforzamiento de las fronteras con nuestras Fuerzas Armadas para evitar que siga el ingreso de inmigrantes irregulares, en primer lugar. Segundo, un control no solo fronterizo, sino también en todas las vías de acceso a las grandes ciudades. Y también en la Ruta 5, controles aleatorios para detectar el tráfico de inmigrantes, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Creo que cuando se ha hablado de estado de excepción, yo no creo mucho en los estados de excepción donde las Fuerzas Armadas participan en el rol de seguridad interior, porque la experiencia comparada no tiene buenos resultados. A las Fuerzas Armadas no están preparadas para disuadir, sino más bien para eliminar al enemigo, y eso es muy distinto. Pero sí creo, por ejemplo, en que se podría establecer un estado de excepción administrativo, para que una vez por todas se apruebe que el presidente de la República disponga de potestades para poder intervenir ciertas instituciones, hacer modificaciones. Aquí se requiere, Naciones Unidas nos ha dicho fuerte y claro, el puerto de San Antonio está ubicado a nivel mundial como uno de los puertos por donde entra y sale droga. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Cuando uno observa a la directora de aduanas que dice el informe no es tan preocupante, uno dice ahí tenemos un problema.
Más bien no hacerse cargo de los problemas. Creo que hay que intervenir ciertas instituciones. Creo que, por ejemplo, se debería hacer una fuerza tarea conjunta con los mejores PDI, los mejores carabineros, para ir en búsqueda de los más de 20.000 prófugos. No es aceptable que los asesinos de la Sargento hace una semana eran personas que estaban fugadas del año 2021. ¿Qué pasa con la persecución de ellos? Aquí hay que hacer una fuerza tarea directa para poder ir en contra de aquellas personas, buscarlas, encontrarlas y someterlas a la condena o al juicio que corresponda, digamos. Adicionalmente, creo que hay que modificar algunas leyes, pero esto no es todo de leyes. Otro elemento importante: es evidente que los delitos que está sufriendo Chile más se parecen a los de Centroamérica que a los de Europa. Y por tanto tenemos que reformar nuestras instituciones para que se preparen para enfrentar a ese tipo de delitos y ese tipo de criminales. El cabo o Palma se acercó a hacer un control y le dispararon 2 veces en la cabeza. Evidentemente ese delincuente le da lo mismo si la pena es de 10, 40 años. Eso le da lo mismo. Era un criminal que antes de preguntar disparó. Y por tanto hay que asumir eso. ¿Qué significa? No solo leyes. Aquí se requiere que la policía cambie los protocolos. No es casualidad que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Francia utilicen sistemas de control a distancia. Es decir, todos con una cámara BWC, que es una cámara corporal, digamos, que va grabando el procedimiento. Y que adicionalmente se le pide a la persona del vehículo descienda con las manos arriba. Bueno, eso que uno ve de repente en las películas, no es que se le haya ocurrido porque sí, es justamente porque los criminales, muchas veces, que no son delincuentes, son criminales, disparan antes de preguntar. Entonces no sigamos tampoco arriesgando a los carabineros. Hay que cambiar los procedimientos. Sí, adicionalmente... Sí. Felipe, hoy día el fiscal nacional se refirió o hizo mención a la posibilidad o a la petición de que a los detenidos extranjeros que no cuenten con un documento nacional que acredite fehacientemente la identidad, se va a pedir que se mantenga una prisión preventiva. ¿Cómo lee usted esa instrucción? ¿Es para las personas que hayan cometido un delito y que estén detenidas, que ocurra eso, es decir, que se pide su prisión preventiva, o eventualmente que se busque alguna persona y solo por el hecho de no tener regularizados sus documentos queden en prisión preventiva? ¿Cómo lo lee usted? A ver, lo que pasa es que yo entiendo que el problema que tenemos, lo conversé el otro día con el fiscal nacional y también con el director de la Policía de Investigaciones, es que hay un conjunto de gente que ingresó irregularmente al país y que no tiene ningún tipo de identificación. Entonces la autoridad no sabe si esa persona es quien dice ser, si tiene antecedentes de criminalidad, de terrorismo, o a lo mejor es un santo. No se sabe. Entonces, cuando resulta que los detienen, le sacan las huellas digitales y se llama a Venezuela o a otro país para que digan si efectivamente es quien dice ser, no le dan los antecedentes. O sea, no sabemos quiénes son. Entonces, obviamente, lo que está ocurriendo acá es que el fiscal nacional se hace cargo de esa realidad y dice, a ver, ¿sabe qué? Un momentito. Los vamos a detener, probablemente va a haber prisión preventiva para efecto de chequear todos los antecedentes de que efectivamente quiénes son. Y va a saber si efectivamente están aquí cumpliendo, cometiendo delitos, o son personas que andan buscando, comillas, asilo u otro tipo de, digamos, de migración regular, digamos, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de esa realidad. Yo valoro también que el fiscal nacional haya tomado una medida que me parece muy acertada, que es poner a trabajar a los 4 fiscales regionales de la región metropolitana en conjunto con una estrategia para investigar los homicidios. Yo creo que si nosotros queremos de verdad pasar a una etapa superior en materia de seguridad, por ejemplo, hay que revisar el sistema procesal penal. Probablemente, hace unos días atrás, en el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, hacíamos un encuentro con el fiscal antimafia de Italia, con la fiscal antinarcóticos de España, con el fiscal antiterrorismo de Colombia y un fiscal argentino. Y la experiencia comparada nos indica que probablemente la existencia de fiscalías con competencia nacional son más eficientes, más que los fiscales regionales. ¿Por qué? Porque resulta que el crimen organizado, a diferencia de la delincuencia, se va moviendo por región a medida que va observando que un fiscal los va persiguiendo con mayor eficacia. Entonces también tenemos que pensar eso. ¿Y Carabineros? Integración de la Fiscalía. ¿Carabineros? Sí. Por último, Felipe, se habló, hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana habló de intervención en 30 comunas. ¿Qué, según
tu experiencia, ¿qué es lo que es lo ideal para hacer intervenciones? Porque intervenciones a grandes comunas puede ser poco efectivo. Uno se imagina, y hablaba esta mañana yo con Jorge Correa, que también fue subsecretario del Interior, que tuvo experiencia en intervenciones localizadas. Él dice que ese debiera ser el camino. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál crees tu mirada al respecto? Lo que pasa es que yo creo que eso es un camino complementario, que es importante. La intervención con recuperación de espacios públicos, con un conjunto de materias que son preventivas, bienvenido sea. Iluminación y conjunto de cosas que van reduciendo la posibilidad delictual. Pero cuidado, aquí no estamos enfrentando solo la delincuencia común. Aquí estamos enfrentando el uso de armas de fuego, aquí estamos enfrentando narcotráfico, crimen organizado y también secuestros. Y por tanto estamos hablando de criminales un poquito más avesados, que no porque le iluminen la plaza se van a convertir, digamos, en santos. Y por tanto lo que se va a requerir también, junto con la intervención situacional y prevención social, se requiere de una fuerza tarea conjunta entre la PDI y Carabineros para intervenir aquellos sectores que hoy día están tomados por el narcotráfico. Por un lado, prevención para la gente, digamos, que está permanentemente tratando de ocupar los espacios públicos para garantizarles la libertad, pero también, por otro lado, firmeza, decisión, coraje, estrategia e inteligencia para perseguir a las bandas narcos y a las bandas que hoy día están generando un impacto permanente de inseguridad en la población. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior y de Carabineros, ex senador, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matías. Buenas noches. Buenas noches.